Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Saludos a mis hermanos aquí en Los Ángeles y en Madrid y en todas partes del mundo que habla español. Gracias por estar con nosotros y aquí vamos terminando esta serie que hemos estado haciendo de conexión espiritual, una serie muy, muy importante en el sentido de que se trata de toda la vida cristiana, ¿no? Y muchas conexiones y el estudio ha sido un tiempo increíble juntos y estamos aprendiendo mucho a través de Dios y sus enseñanzas, ¿no? Voy a hacer un repaso breve de la semana pasada porque esto es la segunda parte de la última clase. Leímos la semana pasada Juan 17:21. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y hablamos del milagro que es ser uno, ¿no? El milagro que representa este deseo, este sueño, esta oración de Cristo, ¿no? Que quiere Él que seamos todos nosotros solo uno. Y hablamos de los detalles que requiere eso: amor y paz y armonía, compasión, misericordia, humildad, justicia, respeto. Todos los aspectos, los temas que son importantes para nosotros, para poder llegar a ser solo. También hablamos de los obstáculos que siempre hay: orgullo, prejuicio, competencia, ser crítico, envidia, partidismo, ambición, egoísmo. Estos son los torpes, los trampas que nos pueden detener de esa unidad. Y es muy fácil caer en estas cosas. La verdad requiere mucha espiritualidad no caer en estas cosas, porque la tendencia es caer en esto. La tendencia no es ser una persona de armonía, de amor, paciencia y humildad. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa. Es más orgullo, prejuicio, ser crítico, esas cosas. Pero la verdad, fuimos hechos en la imagen de Dios. Entonces tenemos el Espíritu en nosotros. Quiere eso, porque por eso fuimos creados, ¿no? Fuimos creados a ser personas espirituales, es decir, dirigidas por amor y humildad y paz y esos temas importantes. Leímos Efesios 4:29-32. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No, este versículo, Efesios 4, es un versículo muy importante, porque aquí están las instrucciones de cómo la iglesia puede funcionar como una sola persona. ¿Cómo puede ser que personas de trasfondos diferentes, culturas diferentes, partes del mundo diferentes? Nosotros tenemos el nombre la Iglesia de Cristo Internacional. ¿Es por qué? Porque somos siempre iglesias muy internacionales. No somos una iglesia de un grupo, y no solamente países. Las diferencias incluyen razas, idiomas, culturas, niveles sociales, niveles de educación, muchas cosas diferentes que nos dividen, pero en Cristo somos una sola persona. Entonces, aquí habla de qué es lo necesario. Ya lo hablamos bastante la semana pasada, no voy a repetirlo.
Quiero hacer un poquito, un estudio breve de la iglesia en Roma. ¿Por qué? Bueno, la iglesia en Roma, aquí, fue una iglesia que Pablo no había visitado todavía y que quería visitar. Una iglesia muy importante porque era el centro del imperio romano. Y Pablo quería ir y para darles dones y para bendecirlos y para ayudarlos. Una cosa ahí muy importante, un detallita muy pequeña, pero dice en capítulo 1 que él quería visitar para dar los dones espirituales, para dar un don a ellos. Y es decir, que los dones como hablar en lengua, profecía, sanar la gente con solo tocarlos, esos dones fueron repartidos a través de los apóstoles. Y por eso dice Pablo que quiere ir allá, es decir, que no los tenía. No como Corintios, que tenía muchos dones, no porque los varios apóstoles habían pasado por ahí y dieron dones a los hermanos, pero Roma no tanto, y Pablo quería ir allá. Pero Roma tenía otros retos también, era probablemente establecida por los judíos, como todas las iglesias, pero luego el emperador Claudio hizo una ley y expulsó básicamente todos los judíos. Entonces la iglesia se quedó con solamente gentiles. Y obviamente seguía creciendo, avanzando, bautizando mucha gente. No había judíos por un tiempo en Roma. Luego regresaron. Un ejemplo de eso era Priscila y Áquila, que fueron una pareja que fueron expulsados de Roma y viajaron con Pablo, pero lo más probable es que regresaron después. Pero sí, no importa, porque lo que pasó es que muchos sí regresaron a Roma y de repente tenían una división entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Y había varias divisiones y algunas discusiones y peleas entre si tenemos que marcar los días especiales de los judíos, si tenemos que comer o no comer ciertas comidas, porque obviamente los judíos tenían sus tradiciones y tenían la ley que todavía seguían ellos de no comer carne sacrificado para ídolos o de observar ciertos días, ayunos, horas de oración. Los gentiles no tenían eso. Entonces, cuando regresaron, era como dos culturas chocando, ¿no? Y Pablo habla mucho de eso. La verdad, la carta de Roma a Roma, la carta que conocemos como Romanos, es una carta súper importante en la Biblia. Y nos dice mucho en cuanto a la vida de la iglesia y de los discípulos. Hay un dicho que si tuvieras la oportunidad de salvar solamente un libro en toda la Biblia, el libro más importante sería Romanos, porque incluye las enseñanzas de Cristo, incluye la vida practical de la iglesia y incluye básicamente todos los puntos importantes están incluidos en la carta de Roma. También habla mucho de la relación, de las relaciones en la iglesia. Entonces, por eso, ahí vamos. En Romanos 12:5 dice: así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Fíjate cómo lo dice, ¿no? Que aunque somos muchos, somos un cuerpo, no tres cuerpos, no dos cuerpos, no somos judíos y gentiles, no tenemos un cuerpo de judíos, un cuerpo de gentiles, no tenemos un cuerpo de mexicanos, otro cuerpo de españoles, otro cuerpo de ecuatorianos, otro cuerpo de peruanos, somos un solo cuerpo, ¿no? Y ahí está el milagro de Dios y ahí está la oración de Cristo. Y dice, individualmente miembros los unos de los otros. Entonces nosotros pertenecemos al cuerpo o a la confraternidad. Yo no soy una persona independiente. Soy un cristiano, tengo mi mente que yo puedo pensar y educarme y ver y tener mis opiniones.
pero siempre tengo que recordar que yo soy parte de una comunidad, o como lo dice aquí, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, yo no puedo hacer lo que yo quiero nada más. Yo tengo que hacer, o tengo que estar pendiente siempre a cómo mis acciones afectan a la comunidad. Si hago esto va a ayudar a los hermanos o lastimar a los hermanos. ¿Qué impacto voy a tener? Y lo increíble es que cualquier persona puede tener un impacto muy positivo y ayudar y animar y inspirar. Y hablé la semana pasada de la importancia de que el grupo sea un lugar, un reposo, un pozo de fe y amor y alegría, no un lugar donde alguien te va a juzgar, alguien te va a criticar y no sabes quién te está observando y qué están diciendo y hablando mal de ti. Eso sí pasa en muchas iglesias, y aún iglesias fuertes pueden caer en eso. Pueden caer en el pecado de no ser unidos, no vivir unidos y no pensar, esta es mi familia o este es mi grupo. Todo el mundo más bien juzgando el grupo, juzgando la iglesia. Es importante siempre recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y cada persona es parte de ese cuerpo. En Romanos 12:10 dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No, es una mentalidad de pensar con cariño, con amor. Mira, muchos tienen hijos, ¿no? Si tienes hijo o tal vez un sobrino o una sobrina, tú sabes, cuando es nuestra familia, los queremos mucho, ¿no? Aunque peleamos con ellos, pero los queremos mucho. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi hijo Andrés. Él tiene un carácter fuerte, un carácter bastante fuerte. Yo no sé de dónde sacó ese carácter, pero tiene un carácter fuerte y todo lo que hace lo hace grande, ¿no? Cuando fuimos cuando él se hizo cristiano, los primeros 2 años de su vida espiritual, él bautizó a 18 hermanos o 18 chicos que él bautizó. Básicamente, él creó un ministerio de adolescente, porque cuando él era adolescente era el único en su escuela y no había muchos en la iglesia, había como 10 otros, pero todos esparciados, todos en muchos lugares de la ciudad. Él en su iglesia y en su comunidad bautizó 18 muchachos. Y siempre mi hijo ha sido muy impactante y con mucha fuerza. Pero cuando cae en pecado, también lo hace grandemente. Fuimos a una conferencia y él estuvo ahí saliendo con todos los chicos y era la conferencia más grande que habíamos tenido. Teníamos 18,000 personas, hermanos, discípulos, en una conferencia y fue en San Antonio y fue grandísima la conferencia. La semana después, yo recibí 3 llamadas de que mi hijo había besado a la hija de un hermano o chicas en la iglesia. Y las 3 eran hijas de evangelistas. Cuando mi hijo llegó a la casa, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? No solamente caer en pecado, no solamente tomar ventaja, pero con los hijos de líderes también, que todo el mundo conoce. Y él siempre cae en todo lo que hace, lo hace grandemente, ¿no? Yo lo quiero mucho, mucho. Yo daría mi vida por él. Y cuando él cae en pecado o comete errores, yo espero que van a tratarlo con gracia, con amor. Tienen que hablar la verdad y retar su pecado, pero que lo van a tratar con mucho amor y cariño. Porque es alguien que yo quiero mucho, que yo daría mi vida. Así somos con familia. Protegemos a nuestros hijos, protegemos a nuestra familia. Y si alguien los lastima, ahí estamos, con protección, porque los queremos mucho.
Y él básicamente está diciendo, así debemos pensar nosotros, unos de otros, ¿no? Así debe ser la mentalidad en la iglesia. Esta es mi familia. Cristo lo dijo. Cuando le dijeron a él que su madre y sus hermanos estuvieron afuera y vinieron para recogerlo porque pensaban que habían perdido su mente él, ¿no? Y él dice, ¿qué dice? ¿Recuerda lo que dijo? Dijo, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que cumplen con la voluntad de Dios, los que obedecen a Cristo. Ellos son mi madre y mis hermanos. Somos la familia de Cristo. Somos su familia. Él nos protege. Y nosotros debemos ser así. Yo creo que a veces es fácil caer en ser criticón, ¿no? Mirando, ¿por qué hermano esto? ¿Por qué este hermano? ¿Por qué eso y esto? En vez de ser una persona que ama y protege y honra a otros. Ahí está la clave. ¿Qué sale de tu boca? ¿Honra o crítica? ¿De qué piensan cuando los hermanos piensan en ti, tu impacto? ¿Estás atacando, juzgando, criticando? ¿O estás animando, apoyando, inspirando? ¿No? Hasta los pecadores más pecaminosos querían andar con Cristo. Querían comer con Él. ¿Qué te enseña eso de Él? Él era muy positivo, muy cariñoso, con mucho amor. No tenía miedo de retar el pecado, pero su mensaje no era crítico, su mensaje era amor. Y no estoy hablando de solamente las palabras, yo estoy hablando de su acción, tu mensaje, tu vida es su mensaje. ¿Y de qué eres reconocido? ¿Por ser el hombre recto que corrige a todo el mundo? ¿La mujer que disciplina a todos? ¿O la persona que ama a todos, que honra a otros? En 12:16 dice, vivan en armonía los unos a los otros, con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se creen los únicos que saben. Es tan fácil creer, yo soy el único que sabe. ¿Por qué no hablan ellos de esto? ¿Por qué no tratan esto? ¿Por qué no hagan esto? ¿Por qué no cambian esto? Y ponernos como jueces de la iglesia, jueces de la confraternidad. No te crees así. No crees en eso. Vivan en armonía. Armonía, ya hablé de armonía. El sonido que sale cuando la comunidad está cantando, que debe ser tu parte de esa canción. Los unos con los otros y no sean arrogantes. No debemos estar pensando que soy mejor que otros. Filipenses 2 dice que debemos tener la actitud de Cristo, quien se humilló para el bienestar de otros, sufrió para el bienestar de otros. Con humildad. No se creen los únicos que saben. No, también en 13, versículo 8, a la iglesia de Roma dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? No debemos tener deudas, ¿no? No debemos andar con obligación. No, así no es la manera que debemos vivir, no como discípulos. Pero hay una deuda que sí tenemos. La deuda de amor, que es primeramente a Dios, porque Él nos ha amado, pero también unos con otros. Como nosotros hemos recibido mucha gracia, paciencia, cariño, fidelidad de Dios, así debemos ser con los demás. Debemos ser un pozo para los otros. Debemos ser un refugio para los otros.
a recibir gracia y amor y paz y ánimo y cariño de nosotros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido a la ley. Es decir, muchas veces yo creo que pensamos que lo que el Dios quiere es rectitud perfecta, obediencia perfecta, que seas muy evangelístico. Esas cosas son ciertamente importantes, pero hay una jerarquía aquí en la Biblia. Hay cosas que son mucho más importantes que otras cosas. El amor es uno de ellos. La gracia es otro de ellos. La justicia, es decir, tratar a todos iguales, con mucho amor, con mucha gracia. Eso es más importante. Y dice, y si el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Cristo dijo, no vine para eliminar ninguna ley, sino para cumplir la ley. ¿Cómo cumplió la ley? Amando a todos, con amor. Y así debemos ser nosotros también. En 14, versículo 13 dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Debemos hacer todo lo que podemos hacer para no causar tropiezos ni obstáculos a los hermanos. Todo lo que podemos hacer. Y si tú estás pensando en, ese fulano, esa sotana, ella puso tropiezos en mí. No lo estás escuchando bien. No dice que no debes ser tú atropiado o tú tumbado por otros. No manda eso. Dice, tú no debes atropiar ni tumbar a nadie. Es nuestra responsabilidad, ¿no? De no juzgarnos. Mira, cuando juzgamos, estamos poniendo tropiezos, obstáculos. ¿Por qué? Porque todas las personas son frágiles. Todos. Todos somos frágiles. Todos somos sensibles. Yo he descubierto eso. Que yo pensaba que, bueno, las mujeres obviamente son sensibles, son sensitivas, son porque son más emocionales o algo así. Eso es lo que yo pensaba antes. Yo he visto a través de los años, para nada es cierto, los hombres son iguales de sensitivos, de sensibles, es fácil lastimarlos también. Es fácil tumbarlos. Y también he aprendido mucho el poder de las palabras. El poder de decir algo feo, un grosero, algo negativo y crítico, que puede lastimar a otros, en vez de algo edificante, algo que nos ayuda. Y no estoy diciendo que tenemos que ser positivos siempre. Hay que reconocer los cambios necesarios, hay que reconocer las debilidades y lo que no estamos haciendo bien, o si hay un error, hay que reconocerlo, pero con amor y con gracia, entendiendo si un hermano comete un error, no es porque quiere cometerlo, es que cayó en eso. Y si alguien se cae, no lo regañas. No dices a tus hijos, ¿por qué tiraste al piso? No, si se cayó, no, le ayudas a levantarse. Le dices, mi hijo, no debes brincar en el sofá, por eso mira lo que te pasó. Es una corrección, pero con amor y gracia. No es ahí destruyendo la persona, lastimando a la persona. Todos somos sensibles, todos somos frágiles, todos. Y es importante entender nuestro papel en la iglesia es construir fuertemente, fortalecernos unos a otros. No poner tropiezos y obstáculos. Y tú sabes, hay hermanos que hacen eso.
tarde o temprano llegan a ser reconocidos que no son hermanos. Están haciendo el trabajo de Satanás, desanimando a otros que quieren cumplir la voluntad de Dios. Si tú desanimas a alguien que está tratando de vivir una vida obediente, estás haciendo el trabajo de Satanás. ¿Por qué estoy hablando tanto de esto? Porque es fácil en la iglesia caer en estas trampas y llegar a ser un grupo negativo, un grupo que está haciendo el trabajo de Satanás en vez del trabajo de Cristo, que es amar, animar, sanar, levantar, apoyar. Eso es el trabajo de Cristo. En 14:19 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Me encanta eso. Hacer todo posible, todo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que va a animar a mi hermano? Yo les doy este reto. Que se pongan en el hábito de mandar un texto cada día, no sé cómo lo dicen, un texto cada día en tu teléfono. Animar a alguien, por lo menos una persona. Ser una cultura, ayudar a construir una cultura positiva en la iglesia. Positiva. Y dice, esforcemos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. En 15:5 dice que el Dios quien funde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Les conceda vivir juntos en armonía. Dios quiere esto. Él quiere ayudarnos con esto. Que seamos un grupo donde hay tanto amor. Mira, un grupo así es como imán, ¿no? Atrae a la gente. Atrae a los otros. Miran tus relaciones, tus amistades. Todos tienen ese hambre, y especialmente ahora en la pandemia. Todos estamos pasando por retos emocionales. Retos por estar solos tanto, por no andar con amigos, por no tener las conexiones sociales que hemos tenido. Entonces, tanto más el amor de la iglesia debe ser una luz. Jesús dijo, todo el mundo van a saber que son de Cristo. ¿Por qué? Por su amor los unos a los otros. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre que de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oíste eso? Glorificamos a Dios y a Cristo. ¿Cómo? Con nuestra armonía, nuestra unidad. Glorifica al Dios. Y más porque somos diferentes. Y más porque somos de países diferentes. Más porque somos de culturas diferentes. Glorificamos al Señor. Terminando aquí con Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Si tienes rencor, envidia, competencia, celos a un hermano o una hermana, 1, confiésalo. 2, pide perdón. 3, ama a esa persona. Levanta a esa persona. Edifica a esa persona. Y así podemos ser la iglesia de Cristo en verdad y en práctica. ¿Dónde viene el poder para eso? Es fruto del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No es
Esto no es un misterio. Hay misterios, pero esto no es. Esto es claro. Debemos ser así, debemos vivir así. Y si nos enfocamos y nos dedicamos a ser personas espirituales, esto va a ser nuestra vida. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y eso nos va a ayudar a ser un solo persona. Y tener la conexión que necesitamos con Dios y en la iglesia. Hermanos, gracias por su atención. Gracias. Les dejo con esta pregunta que pueden platicar en sus grupos. ¿Qué necesito yo cambiar para ser parte del grupo completamente? Para ayudar con el grupo. ¿Cuáles son los obstáculos que tengo en mi camino? Y si tienes que perdonar o pedir perdón, hazlo ahora. No esperas. Para llegar a ser la iglesia de Cristo. Hermanos, gracias y buen camino.